Listo, chicos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Bien, señor. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de introducción a las cartas de control. Yo les envié hace unos minutos un correo con aparentemente la misma presentación que ustedes ya tienen, simplemente que a esa le adicioné una parte en vez de hacer otra presentación diferente. Entonces, si quieren, abran porfa la que les envié en el correo. Es la última que estamos trabajando con algo adicional que está al final. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles pantalla. Y esta es la presentación que estábamos trabajando. Entonces, habíamos hablado un poco de qué eran las cartas de control, para qué servían, cómo se interpretaban, causas asignables, causas aleatorias o fortuitas. Habíamos visto la relación que hay con las pruebas de hipótesis, que básicamente una carta de control es una prueba de hipótesis vista en varios puntos, los tipos de errores al concluir, un modelo general para una carta de control también conocida como cartas de Shewhart. Y finalmente habíamos hablado un poco de los beneficios que trae en la industria trabajar con cartas de control. ¿Listo? Y habíamos quedado en esta partecita que la pregunta era, ok, listo, pero ¿cómo yo selecciono, cómo calculo esos límites de control? Vimos que hacerlos muy amplios tenía ciertas consecuencias y hacerlos muy estrechos también tenía ciertas consecuencias. Y finalmente, habíamos quedado en que una práctica común, ¿cierto? Cuando dice común es que es frecuente, pero pues no que siempre es exactamente esa práctica, ¿no? Sino que es algo común, general. Es usar los límites de control conocidos como 3 sigma. ¿Listo? Es decir, que K en la ecuación general tomaría el valor de 3. ¿Listo? Entonces, pues bueno, podemos hacer, ¿cómo decirlo así? Hacer fe ciega de por qué es ese 3 y pues simplemente dibujar las cartas y con esas cartas sacar conclusiones de si está o no fuera de control el proceso, pero quiero que entendamos de dónde sale ese 3 y por qué es tan común usar ese 3. ¿Listo? Y la respuesta a ese interrogante es que todo tiene que ver con la distribución normal. ¿Listo? Entonces, si recuerdan cuando vimos una de las herramientas básicas de la calidad, que es el histograma, yo les dije que era muy deseable que el histograma pues tuviera forma de campana, ¿cierto? O que tuviera forma de campana de Gauss. ¿Por qué? Pues porque eso era sinónimo de que el proceso estaba funcionando de forma normal, ¿cierto? Ahora, que funcione de forma normal no significa que necesariamente está cumpliendo las especificaciones, simplemente que está teniendo un comportamiento más o menos natural del proceso. Pero eso puede ser malo si no está cumpliendo los requisitos o puede ser bueno si sí los está cumpliendo. Porque, pues, ¿qué implicaciones tiene que las salidas del proceso tengan una distribución normal? Pues ahí lo que se observa primero es que, pues, la mayoría de salidas, que en este caso serían los puntos, van a estar concentrados ¿dónde? Cerca al centro, que se supone que es el valor nominal o el que quiero lograr para decir que estoy cumpliendo los requisitos, ¿cierto? Y que solamente una parte pequeña va a estar muy alejada de esa media. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la distribución normal tiene una propiedad que la estamos recordando en este caso y es que del área total que hay debajo de la curva, que es la probabilidad de ocurrencia o de que esa variable tome valores dentro de ese intervalo, sabemos que en un intervalo entre la media menos una desviación estándar,
y la media más una desviación estándar, tengo el 68.26% del área, es decir, que hay una probabilidad de ocurrencia de 68.26%. ¿Listo? También sé que si amplío un poco más ese intervalo, es decir, cojo como límite inferior la media menos 2 desviaciones estándar y como límite superior la media más 2 desviaciones estándar, pues en este caso voy a tener un área de 95.46% en ese intervalo. Y si amplío más los límites y lo tomo es como la media menos 3 desviaciones estándar y la media más 3 desviaciones estándar, miren que dentro de ese intervalo va a caer pues prácticamente casi que el 100%, el 99.73% de los datos. ¿Qué significa eso? Pues que si el proceso tiene un comportamiento normal, se vuelve muy poco probable que algún punto caiga fuera de menos 3 desviaciones estándar a la izquierda de la media o a la derecha de más 3 desviaciones estándar de la media, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues si los puntos caen dentro de ese intervalo, pues yo estoy suponiendo que el proceso está funcionando en condiciones normales. Pero si el punto llega a caer por fuera de esos límites de 3 sigma, lo que significa es que o pasó algo muy extraño aleatorio que puede ocurrir, o pasó algo que sí es asignable, ¿cierto? Que hizo que se presentara esa observación que es tan poco probable que ocurra. Entonces, fíjense que básicamente si yo llevo esto a una carta de control, obviamente, si el punto cae fuera del intervalo de 6 sigma, ¿qué es lo que significa? Que el proceso estaría fuera de control, ¿cierto? Porque va a ser un punto que debe estar por fuera de los límites de control. ¿Listo? Entonces, de ahí viene la metodología que conocemos como Six Sigma. Bueno, de pronto ustedes no la conocen muy bien, los que están viendo filosofía Lean, sí vamos a tratarla un poco más, pero ese Six Sigma tiene que ver precisamente con lo que les estoy diciendo aquí, con esa anchura del intervalo de la distribución normal, donde se encuentra prácticamente toda la distribución, el 99.73%. ¿Listo? Entonces, algo muy común es usar esos límites más o menos 3 sigma, pero no es que sea camisa de fuerza. Puede que yo tome unos límites 2 sigma, es decir, vuelva mucho más exigente la carta, o puede que la relaje un poquito trabajando con 4 sigma, con 5 sigma o con algún valor intermedio, por ejemplo 3.5 sigma. Simplemente que lo más común es trabajar con 3 sigma. ¿Listo? Pero no es que siempre esa vaya a ser la regla. ¿Listo? Entonces, claro que si es una distribución normal, la idea es que la mayoría de puntos caigan en el centro, ¿cierto? Y el centro para nosotros en la carta de control es lo que yo llamo el límite central. Entonces, la idea es también poder evidenciar ese comportamiento dentro de las cartas de control. Entonces, primero, que no se salga de los 3 sigma y segundo, que sí tenga un comportamiento normal. ¿Listo? ¿Sí es claro eso, chicos? ¿Y de dónde salen esos límites de la carta de control? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a hablar de otro tema. Y es, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra y la frecuencia de muestreo? ¿Listo? Entonces, recuerden que para yo construir una carta de control, ¿qué voy a tener? Que tomar medidas de un proceso, ¿cierto? Tomar unidades, medirlas, saber qué característica tuvieron y con esa información es que yo hago la gráfica. En este caso, la gráfica de los puntos y que defino los límites de control. Entonces la pregunta es, ok, ¿de qué tamaño debe ser la muestra y pues qué tan frecuentemente tengo que tomar esas muestras? Entonces, bueno, el tamaño de muestra, digamos que todos entendemos a qué se refiere. Es decir, cuántos productos, por ejemplo, tengo que medir, tengo que revisar para obtener sus medidas.
Pero eso de la frecuencia de muestreo, ¿a qué se refiere? Entonces recuerden que mis cartas de control yo la puedo hacer en función del tiempo o en función del número de muestra. ¿Qué significa si la hago en función del número de muestra? Pues que cada puntico de los que yo grafico va a representar una muestra, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, la frecuencia de muestreo es, bueno, ¿cuánto tiempo transcurre entre la recolección de una muestra y la siguiente? ¿Cierto? ¿Será que lo hago cada hora? ¿O será que lo hago cada minuto? ¿O será que lo hago cada día? ¿O será que tomo las muestras cada semana? Y eso pues tiene ciertas consecuencias o ciertas implicaciones. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que si el interés es detectar corrimientos relativamente pequeños, cuando digo corrimientos son cambios en el proceso muy pequeños, se recomienda utilizar tamaños de muestra que sean relativamente grandes. ¿Por qué dice relativamente grandes? Pues porque no hay como una medida precisa de que me diga una muestra grande es de 10 o de 15 o de 20. Es un término un poco relativo. Mientras que si el interés es detectar corrimientos relativamente grandes, es decir, cambios grandes que ocurren en el proceso, se podría utilizar tamaños de muestra que sean más pequeños, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes por experiencia saben que el proceso tiende a tener cambios bruscos, cambios grandes, pues fíjense que identificar el cambio brusco y por lo mismo grande que es, pues se va a notar fácilmente si tú tomas pocas muestras. Mientras que si tú sientes que el proceso tiene cambios, pero son difíciles de percibir, pues tú tendrías que tomar más muestras para poder identificarlos. ¿Listo? Porque entonces, ¿qué pasa si tú tomas, por ejemplo, muestras pequeñas y los cambios son relativamente pequeños? Probablemente nunca lo vas a identificar, ¿cierto? Porque al promediar cosas en un grupo pequeño, pues se vuelve un poco más uniforme. Entonces, depende de eso, ¿cierto? Ahora, si uno no tiene claro eso desde el principio, que el proceso puede tener corrimientos pequeños o grandes, pues no hay como una regla específica para decirte cuál es el tamaño de muestra. Pero, ¿qué sería lo ideal? Pues que los tamaños de muestra fueran lo más grande posibles, ¿cierto? Pero eso, al igual que cuando uno hace un muestreo normal, por ejemplo, para hacer una encuesta, pues es costoso, ¿cierto? Es costoso, me consume tiempo, entonces no siempre puedo obtener un número de muestra grande, ¿cierto? Entonces es como hay un punto de intermedio entre lo práctico y lo que teóricamente necesita para hacer su carta de control. Desde el punto de vista de la detección de corrimientos, o sea, cambios en el proceso, lo ideal sería tomar muestras grandes y con alta frecuencia, es decir, cada minuto o cada 30 segundos o cada hora, y no de pronto cada día o cada mes o cada año, ¿cierto? Eso sería lo ideal, pero pues no siempre es práctico porque, como les digo, puede ser costoso. Entonces ahí hay como dos caminos. Uno es tomar muestras pequeñas en intervalos cortos, o sea, muestras pequeñas tomados más frecuentemente, o el otro es tomar muestras más grandes, pero de forma menos frecuente. ¿Listo? Esos son como los dos caminos. Ya de qué va a depender eso, pues de cuál se adecua más a su proceso como tal. Entonces, por ejemplo, si es un proceso en el que usted no puede estar todo el tiempo observándolo, pues tendríamos que usar, por ejemplo, muestras más grandes, pero a intervalos más largos, ¿cierto? Si el proceso es relativamente lento, pues tendrías que tratar de observarlo en intervalos lo más cortos posibles para no perder tanta información. Entonces, ya el camino que seleccionemos, pues va a depender de cuál es puntualmente el proceso y qué tan complejo es. ¿Listo? Pero existen las dos posibilidades, los dos son válidos, ¿cierto? Entonces, miren que los dos no tienen las dos mejores cosas. Es decir, lo ideal sería muestras muy grandes a intervalos pequeños, pero eso es impráctico. Entonces, en uno tomo muestras pequeñas, pero amplío el intervalo, y en el otro muestras más grandes, pero a intervalos más largos, porque eso es como una solución intermedia.
ya que no puedo hacer siempre lo ideal. ¿Listo? Y pues tampoco sería recomendable muestras pequeñas a intervalos largos, ¿cierto? No sería nada recomendable porque ahí sí perdería más información. Entonces estas son como las dos soluciones prácticas intermedias que me ofrece. ¿Listo? Bueno, entonces una cosa es el tamaño y con qué frecuencia la tomo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo voy a tomar muestras de 5 productos cada 10 minutos. Esa podría ser una regla de tamaño de muestra y frecuencia. O puedo decir, yo voy a tomar muestras de 20 productos cada día. Esa sería otra política de muestra y frecuencia de muestreo. Pero entonces, cuando hablo de conformación de grupos racionales, es listo. Yo ya dije que 5 productos, pero la pregunta es, ¿cómo selecciono yo esos 5 productos? Pues de modo que sirvan para los fines que persigo, que me puedan servir para obtener la información que necesito. Entonces, ahí también, ¿qué sería lo ideal? Se deben seleccionar subgrupos o muestras. Entonces, cuando digo subgrupo, es simplemente una muestra que yo voy a tomar de mi proceso real. De modo que en la medida de lo posible, ¿cierto? Lo que me están sugiriendo ahí es que no siempre lo voy a poder hacer. La variabilidad de las observaciones dentro de una misma muestra o un subgrupo incluya toda la variabilidad aleatoria o natural, pero no incluya la variabilidad asignable. ¿Qué significa eso? Que voy a tratar de que los cambios ocurran en una muestra y no se me mezclen con otras muestras, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a hacer por aquí un dibujito. Entonces, vamos a suponer que esta es una línea de producción y estas son unidades que se van fabricando. La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5, la unidad 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a suponer que usted dijo que el tamaño de su muestra iba a ser de 3, ¿cierto? Y que esas 3 vamos a suponer que, no sé, las va a mirar las 3 que encuentre seguidas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que algo pasó en el proceso y que empezó a pasar acá, por decir algo. Aquí pasó el cambio. Entonces, resulta que vos lo que vas a hacer es paqueticos de 3 unidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que, por ejemplo, yo escogí aquí estas 3. Miren que estas 3 están seguiditas, entonces asumo que están en la misma, por decir, condición, es decir, se trabajaron como en las mismas condiciones. Y el cambio ocurrió en esta unidad, ¿cierto? Y ese cambio probablemente va a seguir afectando las unidades siguientes, es decir, ese cambio va a seguir vigente acá y de pronto va a seguir vigente acá. Entonces, ¿qué pasa si yo la segunda muestra la empiezo acá? Entonces, tomo estas 3. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense que la primera unidad tiene el comportamiento de las 3 anteriores porque ahí todavía no había ocurrido el cambio. Y el cambio empezó a volverse activo desde esta segunda unidad. Entonces, cuando yo saque el promedio de estas 3, puede que este cambio se compense o se promedie con este de acá, que venía en condiciones normales, y pueda que yo no identifique que hubo un cambio aquí rápidamente. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque el cambio aquí lo dividí en esta muestra que tenía un comportamiento diferente con estas 2 que tenían un comportamiento similar. Entonces, al promediar, yo reparto, ¿cierto? Es como el viejo chiste de si tengo, no sé, la cabeza metida en un refrigerador y los pies quemándome, en promedio estoy bien, ¿cierto? Sería algo como así. Entonces, fíjense que en este caso, si yo la muestra la empiezo a tomar desde aquí, pues lo que pasaría es que de pronto el cambio va a quedar enmascarado, porque como lo reparto entre todas estas unidades y esta no tenía cambio, entonces lo enmascaro, por decirlo así, se me vuelve más difícil identificarlo. Mientras que si yo la muestra la tomé fue a partir de acá,
y vamos a suponer que tomé acá y el cambio estaba activo, pues claro que ahí el cambio va a ser mucho más obvio, ¿cierto? Porque ya todas tienen un comportamiento similar y cuando promedie, por ejemplo, si hubo un corrimiento hacia arriba de la característica de calidad, pues las tres van a tener esa característica por encima, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues teóricamente suena fácil, no, pues sí, cojamos aquí la muestra a partir de acá. Pero pues el tema es que uno no sabe dónde va a ocurrir un cambio. Por eso es que ahí me le están diciendo que en la medida de lo posible, pero va a haber situaciones en que, nada, si yo tomé mi muestra desde acá, pues era que no sabía que iba a haber un cambio y pues yo no lo podía predecir y pues igual tomé esa muestra. Ahora, entonces no es que no me vaya a funcionar, sino que, por ejemplo, si el cambio es muy pequeño, no lo voy a percibir. Y entonces ahí es donde podría llegar a una conclusión equivocada de que el proceso está, por ejemplo, bajo control cuando no lo está, ¿cierto? Si el cambio es muy, muy grande, pues entonces probablemente a pesar de que estén mezcladas las unidades, yo sea capaz de identificar que hubo un cambio y pues ya mirar si quedó fuera o no de control el proceso. ¿Listo? Entonces, la idea es que dentro de cada muestra sea lo más homogéneo posible. Prácticamente lo que me están diciendo, ¿cierto? Porque si son muy heterogéneas, lo que significa es que hubo un cambio dentro de esa muestra, pero no afectó a todas las unidades. Pero al promediar, pues como que se va a enmascarar, es la palabra correcta. ¿Listo? ¿Sí es claro eso, chicos? Bueno, entonces aquí nuevamente hay dos enfoques para hallar los grupos racionales. Entonces está el enfoque número 1 que dice, el subgrupo se conforma con las unidades que fueron producidas al mismo tiempo o lo más cercano posible, que sería más o menos el enfoque que usé en este ejemplo, que es coger pues las tres que están pegaditas, ¿cierto? Porque asumo que como están pegaditas, pues es poco probable que haya un cambio ahí dentro de esas tres, aunque puede ocurrir como ya lo vimos. Y está el enfoque número 2 en el cual el subgrupo se conforma con las unidades que son representativas de todas las unidades producidas desde que se tomó la última muestra. Vamos a ver qué significa eso. Y a ver. Entonces vamos a suponer acá lo mismo. ¿Listo? Vamos a suponer que igual el tamaño de muestra es 3, que ya por algún método yo seleccioné que era 3. Entonces tengo dos opciones. Vamos a suponer que yo decidí que voy a tomar una muestra cada minuto. ¿Listo? Y que en un minuto más o menos produzco estas unidades. Entonces, bueno, aquí va a haber otro minuto. Pues aquí va a producir otras unidades, pero que sean rojitas. Entonces lo que me están diciendo es que, ¿qué hice el enfoque 1? Entonces, tome un muestreo de modo que el tamaño de la muestra sean las unidades más cercanas posible, ¿cierto? Entonces, si mi tamaño es 3, pues en el primer minuto yo tengo varias opciones. Por ejemplo, podría decir, bueno, mi muestra van a ser estas 3, ¿cierto? Esa es una opción, porque esas 3 fueron producidas en tiempos muy próximos, o sea que asumo o espero que sean muy homogéneas entre sí. O puedo coger estas 3, ¿cierto? O puedo coger estas 3, bueno, esas son las mismas que acabé de coger aquí, qué pena. O puedo coger estas 3, o podría perfectamente coger estas 3, ¿cierto? Entonces, mire, el tamaño muestra lo cogí con unidades que son consecutivas o están muy cercanas entre sí, ¿cierto?
Ese sería el enfoque número 1. ¿Listo? Y lo mismo haría aquí en este caso. Entonces, cogería, por ejemplo, una muestra de 3. ¿Listo? Entonces, ese es el primer enfoque. Entonces, de forma más organizada, podría decir, listo, la muestra que yo voy a tomar aquí es de estas 3 y la muestra que voy a tomar en este otro minuto, porque mi frecuencia es de 1 minuto, pueden ser estas 3. ¿Listo? Ese sería el enfoque número 1. ¿Claro cómo funciona? Bueno, entonces ahora vamos a mirar el muestreo, perdón, el método número 2, el enfoque número 2 dice. El subgrupo se conforma con las unidades que son representativas de todas las unidades producidas desde que se tomó la última muestra. Entonces aquí lo que voy a hacer es mirar, ok, todo este intervalo es de 1 minuto. Y yo de ahí simplemente voy a tomar 3 unidades que sean representativas de lo que se produjo en ese minuto. Entonces podría decir, bueno, mi muestra va a ser esta unidad con esta unidad y con esta unidad. Miren que no necesariamente las escogí consecutivas, sino que lo que hice simplemente fue mirar qué se produjo en ese minuto y de ahí escoger una muestra aleatoria que en teoría es representativa de todo lo que se fabricó en ese minuto. Sí, señor Camilo, cuéntame. O sea, la elección por el enfoque 2 es más subjetiva, ¿cierto? No tanto subjetiva, porque pues digamos que está basado en el muestreo, entonces yo digo, ok, en ese minuto selecciono aleatoriamente las unidades de mi tamaño muestra. Digamos que es un proceso estadístico válido, y pues fíjense en que, por ejemplo, la estadística inferencial se basa en este proceso, entonces no es tan subjetivo. ¿Por qué? Subjetivo sería si usted escoge a ojo las 3 unidades. Pero ojo que yo dije es una muestra aleatoria, es decir, que se escoge de forma aleatoria entre todas 3 unidades, que en este caso yo las señalé a ojo, pero pues asumiendo que esas fue las que el muestreo me dijo que seleccionara. ¿Listo? Y lo mismo, para el siguiente minuto, ¿qué haría? Pues lo mismo, de la población de ese minuto voy a seleccionar una muestra aleatoria. En este caso puede que la selección me haya dicho, coja esta de forma aleatoria y coja esta. ¿Listo? Los dos enfoques son válidos, ¿cierto? Pero hay uno que de cierto modo es un poco más confiable. ¿Cuál creen que es más confiable de esos dos? ¿El primero? El enfoque 1. El enfoque 1. Porque claro, aquí ya tenemos que entrar a debatir, ok, ¿será que la muestra sí es representativa de todas? ¿O será que las escogí a ojo? ¿Cierto? Si no lo hice correctamente. Entonces, en esta es mucho más difícil mirar exactamente en qué punto ocurrió el cambio, ¿cierto? Es mucho más difícil porque aquí las unidades pueden estar regadas a lo largo de todo el minuto. Entonces, si yo identifico un cambio, pues ya sé que está en un intervalo de 1 minuto, pero me quita la posibilidad de saber exactamente en qué unidad o en qué parte de ese minuto fue que se presentó el cambio. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué se usa si tiene ese problema? Pues porque en algunas situaciones es el único modo que tenemos para hacerlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si el proceso es demasiado rápido y las unidades pasan súper rápido? Pues no podría hacerlo en vivo, tomar las 3 que pasaron seguiditas, sino que me tocará mirar cuando termine de producir ese lote, por ejemplo, sacar aleatoriamente unidades representativas. Entonces, en muchos casos, este segundo enfoque es como el único que puedo obtener, ¿cierto? Por las restricciones del proceso. Pero pues preferiblemente el uno es un poco más adecuado porque ese me ayuda a hacer como una trazabilidad de cómo va evolucionando en el tiempo más específico, ¿cierto? Pero pues las dos son estadísticamente válidos y para hacer cartas de control pues son estadísticamente válidas. Entonces, esto que les estoy diciendo, chicos, esta introducción a cartas de control, pues quiero que tengan en cuenta que todos estos criterios para diseñar una carta es lo más importante en la vida real. Entonces, yo se los estoy explicando aquí
pero pues probablemente en los ejercicios que hagamos no vamos a poder entrar en detalle de cómo fue que recopilé los datos, de cuál fue la frecuencia, porque no nos va a dar el tiempo, pero en la práctica, cuando ustedes lleguen a una empresa, pues tienen que definir esto con anterioridad. ¿Listo? Entonces, no es que después cuando hagamos ejercicios que ya tengo los datos, digan, no, pues sí, hacer la carta es fácil. El tema es yo cómo recopilé esos datos. Y pues lamentablemente el curso no se presta para que hagamos la práctica desde ese punto. Aunque sí vamos a hacer unos laboratorios para generar datos. Pero pues me refiero a que este tema, que pues es muy sencilla la explicación, cuando uno lo va a implantar en la vida real, pues empiezan a aparecer problemas. Simplemente para que lo tengan en cuenta, pues que no todo es como color de rosa, como uno lo explica acá. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estos dos enfoques van a ser válidos. Y no es que existan solamente esos dos enfoques. Puede haber otros enfoques un poco más personalizados y que van a depender de la situación en particular, ¿cierto? Por ejemplo, si yo presiento que la variabilidad es por el comportamiento de varias máquinas que en teoría sirven para lo mismo, pero que funcionan de manera diferente, pues podría ser subgrupos relacionándolos con las máquinas, ¿cierto? En vez de con el tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Supongamos que ustedes tienen 3 máquinas que hacen lo mismo, sacan producción, pero esa producción se mezcla en una banda transportadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando van en la banda transportadora, pues para usted de pronto va a ser difícil identificar, es que esta unidad salió fue de aquella máquina y esta unidad salió de esta otra máquina. Entonces, ponerse a hacer el muestreo con el enfoque 1 o 2 ahí en la banda transportadora, pues no va a ser muy efectivo. ¿Por qué? Porque ahí las muestras, aunque las cojas pegaditas, no van a ser homogéneas, que es lo que queremos. ¿Por qué? Porque si ahí vienen 3 precisamente, una de cada máquina, pues ahí ya hay variabilidad que no es aleatoria, porque es la variabilidad que presenta cada máquina. Entonces, en ese caso, sería más bien como buscar un modo de separar las de cada máquina y más bien hacer una carta de control para cada una de las máquinas y compararlas, ¿cierto? En teoría, si todo funciona bien, las 3 deberían estar bajo control y tener parámetros de funcionamiento similar. Pero si hacen la carta de una y ve que se comporta muy diferente a la carta de otra, pues claramente hay un problema de variabilidad y es asociado a las máquinas. Entonces ahí también podrías pensar en hacer subgrupos racionales, pero asociados a cada una de las máquinas. Ya dentro de la máquina, pues podrás usar el enfoque 1 o el enfoque 2 nuevamente, pero pues habría que separarlo por máquinas. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos? Sí, señor. Sí, señor profe. Bueno, entonces continuemos. Y esta parte es muy importante, que se llama el análisis de patrones en las cartas de control. Entonces, ¿quién me hace el favor y me recuerda cómo es que yo puedo concluir que un proceso está bajo control estadístico por medio de mi carta de control? Pues está Perdón, no te escuché bien. Está cerca a la línea central. Pero puede haber cosas cerca a la línea central y aún estar fuera de control. Entonces, más específicamente, Profe, ¿cuál es la pregunta, por favor? que cuando yo ya tengo una carta de control construida, ¿cómo sé que el proceso está bajo control estadístico? Que está entre los límites. Entonces, lo primero es que ningún punto se sale de los límites de control. ¿Basta con eso? No. ¿Qué es lo otro que necesito que ocurra? Y que los puntos no representen o exhiban un comportamiento sistemático. Exactamente. Que el comportamiento de esos puntos dentro de los límites sea aleatorio, es decir, no sea sistemático. Vi que Camilo levantó la mano, pues yo no los conozco, no sé si Camilo fue el que habló. ¿O ibas a Sí, preguntar algo? sí, yo hablé. Ok, listo. Gracias, Camilo. Entonces recuerden que deben cumplirse 2 cosas simultáneamente. 1, que ningún punto se salga de los límites de control. Y 2, que no haya ningún patrón sistemático. ¿Listo?
Entonces vamos a mirar esos patrones que podrían indicarme que el proceso está fuera de control aun cuando estén dentro de los límites, ¿cierto? Entonces, aquí no está explícito que el punto esté fuera de los límites porque eso ya lo voy a dar por hecho que lo tenemos claro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Y vamos a hacer posteriormente un taller sobre esto. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, por favor, tratemos de resolverla en este momento. Entonces, primero, puntos alejados de la línea central. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo podría ser ese caso. Entonces, nuevamente, permítame, uso por aquí mi herramienta de Paint. Entonces, no sé, voy a inventarme una carta de control un poquito escueta. Voy a tratar de ser simétrico dentro de mis posibilidades y pues bueno, ya saben que el de arriba es el límite superior, ya saben que el de abajo es el límite inferior y ya saben que el de la mitad es la línea central. Entonces, ¿qué pasa si ustedes observan una carta que tiene, por decir algo, la siguiente forma? A ver, ¿qué color usaría? Vamos a usar uno azul. Entonces vamos a suponer que por aquí hay un punto. Vamos a suponer que por aquí hay otro punto. Vamos a suponer que por aquí hay otro punto. Que por aquí hay otro punto. Que por aquí hay otro punto. Por aquí otro punto. Por aquí otro punto. Por aquí otro. De pronto por aquí otro. Bueno, más o menos. Supongamos que esa es mi carta de control. O sea, supongamos que esto es así, y luego esto así. ¿Listo? Vamos a suponer eso. Entonces, bueno, lo primero es que claramente ningún punto se sale de los límites de control. Entonces yo podría pensar, bueno, aparentemente está bajo control estadístico. Pero entonces ahí hay un patrón raro. Incluso hay varios que sin querer aparecieron ahí sin yo planear que estuvieran. Pero entonces yo voy a mirar algo. Yo miro los puntos y veo que la mayoría de puntos es más cerca de los límites que de la línea central. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, miren, este punto está muy cercano a los límites, este también, este también, este también. Aquí estos dos están muy cerca de los límites. Y estos también, este también y este también, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Aparentemente el proceso no está bajo control porque, ok, no se sale de los límites, pero el comportamiento que está teniendo no es normal, ¿cierto? ¿Cómo debería comportarse si esto fuera normal? Entonces voy a dibujar aquí una campanita de Gauss, más o menos, con la carta de control. Entonces, ¿qué pasa? Si se supone que el proceso realmente es normal, ¿dónde debería estar la mayoría de los puntos? Chicos, ¿dónde debería estar la mayor densidad de los puntos? Cerca de la línea Cerca de la línea central, que es todo este pedazo que es el centro, ¿cierto? Entonces, ahí yo miro, no, el proceso no está bajo control porque no tiene esta distribución normal. Fíjense que si yo dibujara el histograma de esto, sería algo como así. ¿Cierto? Es decir, hay mucha más densidad a los extremos. Claramente, esto no es una distribución normal. Y de hecho, ¿esto qué es? Este es un histograma con problemas, ¿cierto? ¿Qué problema tiene? Pues además de lo feo que lo hice. Multimodal. Exactamente, es multimodal. Entonces ahí el proceso está fuera de control, aunque miren que todos los puntos están sobre los límites de control. Entonces, obviamente, la idea es que esos puntos tengan ese comportamiento, no se confundan. Una cosa es aleatorio y otra es que sea normal, ¿cierto? El aleatorio es que no hay patrones sistemáticos como en la ruta que siguen,
pero lo normal significa pues que la mayoría debería estar muy cercana a la línea central y algunos pocos valores estar muy alejados y cerca de los límites superior e inferior, ¿cierto? Entonces miren que ya el tema no es como tan sencillo, sino que tengo que garantizar esta normalidad y pues mire acá claramente no se cumplió. ¿Listo? ¿Qué otra cosa yo podría chequear? Si se supone que es una distribución normal, debería la mitad de los puntos estar por encima de la media, o sea, por encima de la línea central, y aproximadamente la mitad de los puntos estar por debajo de la línea central. Cuando digo aproximadamente, pues no es que hacer exactamente 50-50, sino pues una proporción sí muy similar. Entonces, vamos a ver si aquí se cumpliría. Entonces, ¿cuál es el total de puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y pues aquí habría un 13avo. Este último. Qué pena, no cambié color. Listo. 13. De esos 13 aproximadamente, ¿cuántos están arriba y cuántos están abajo? Entonces arriba está 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es 5 de 13? ¿Qué porcentaje representa? El 38%, ¿cierto? Entonces, obviamente también depende del tamaño de la muestra. Entonces, aquí me dio que por arriba está el 38 y por debajo pues estará el restante. Debería ser una proporción parecida a 50-50. Entonces, también me genera un poco de desconfianza. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que aquí mi muestra es muy pequeña, ¿cierto? Probablemente si yo sigo graficando, de pronto la proporción sí se va acercando más a 50-50. Pero si tuviera que decir únicamente en función o con base en esta gráfica, pues diría que también por ahí hay problemas, ¿cierto? Entonces, aquí ya vimos dos patrones. Uno que no estén repartidos 50-50 y otro que es que no estén agrupados alrededor de la línea central. Los dos son sinónimos de que está fuera de control. Es decir, aquí se están presentando dos, ¿cierto? Dos patrones diferentes que me indican fuera de control. Ahora, pudo haber ocurrido que los puntos sí estaban más o menos la mitad arriba y la mitad abajo, pero aún así estaban concentrados en las colas. Pues nada, igual mi proceso sigue estando fuera de control. ¿Listo? Entonces no necesariamente que el 50% esté arriba y abajo ya es sinónimo de control. No, tengo que evaluar todos los demás patrones. ¿Listo? Lo que sí sé es que si no se cumple ese 50-50, pues sí ya puedo decir que está fuera de control. ¿Listo? ¿Claro estos dos patrones? ¿Y por qué significan en la práctica que el proceso está fuera de control? Sí, profe. Sí, señor, profe. Bueno, uy, esperen que me dio un dolor de cabeza. Bueno, ya. Bueno, siguiente. ¿Cuál es el siguiente patrón que dice la diapositiva, chicos? Tendencias sostenidas de 5 o más puntos. Entonces, tendencias sostenidas de 5 o más puntos. Entonces, a ver, no sé. ¿Qué haría un ingeniero industrial en este caso? Sí, mejor hacer otro dibujo diferente. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Tengo mi línea central. Bueno, qué pena lo chueca. Unos límites aparentemente simétricos según mis limitaciones. Entonces vamos a suponer que yo observo la siguiente carta de control. Tendencia sostenida de 5 o más puntos. Entonces, vamos a suponer que la gráfica empezó muy bien por aquí. Subió. Está aquí cerquita de los límites. Bajó por aquí, luego volvió y subió. Luego por aquí bajó, subió. Luego aquí encontré uno, aquí encontré otro, aquí encontré otro. Aquí encontré otro. Por aquí encontré otro. Volvió y bajó por aquí. Luego bajó por aquí. Chan. Chan.
chan. Vamos a suponer, vamos a ver cómo me sale. Entonces, sería más o menos así. Chan, 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 chan. ¿Listo? ¿Qué ven de raro en esa gráfica? ¿El comportamiento es aleatorio? Pues pareciera que no, por el comportamiento de 6 puntos. Entonces miren que yo en esta gráfica veo un pedazo bastante raro que es algo no aleatorio. ¿Cómo sé que no es no aleatorio? Pues porque ahí veo que hay una tendencia creciente sostenida. En este caso tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces claramente ahí algo tuvo que haber pasado en el proceso para que esa medida sea consistentemente para que fuera aumentando en el tiempo. Entonces, ¿eso qué indicaría? Que aunque todos los puntos están dentro de los límites, aquí ocurrió algo y el proceso se salió de control. Ahora, una pregunta que a mí siempre me surgía. Yo digo, profe, pero yo después que eso como que se normalizó, ¿cierto? Entonces dirían, no, pues no hagamos nada porque, bueno, fue algo que pasó y ya se normalizó. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No, hay que averiguar qué fue lo que pasó. Y puede que efectivamente haya sido algo que duró cierto tiempo y ya no tiene efecto. En ese caso, pues simplemente ya lo que pasó, pasó, ya la embarré, ya saqué productos defectuosos en ese tiempo, pero ya el proceso se estabilizó. Pero también puede ser algo que puede volver a presentarse más adelante de forma periódica. Entonces yo tengo que identificar si eso va a volver a ocurrir o es posible que vuelva a ocurrir. Entonces aquí sí tendría que ir y mirar qué fue lo que pasó y por qué hubo ese aumento sostenido. Entonces, por ejemplo, puede ser que las máquinas se sobrecalentaron de forma sostenida, entonces ese día la producción afectó las medidas porque por el sobrecalentamiento ya no cortaba la longitud exacta, sino que, por ejemplo, cortaba un poquito más, o por la expansión térmica no cortaba exactamente donde necesitaba. Entonces hay que mirar en ese caso, uno diría, no, pues, o sea, se sobrecalentaron, eso es normal y pues ya volvieron a enfriarse y están funcionando bien. Pero entonces ya sería un indicador para mirar, bueno, ¿cómo está el plan de mantenimiento? ¿Cada cuánto le hacemos mantenimiento a esas máquinas? ¿Por qué se presenta el sobrecalentamiento? ¿Es normal realmente o es porque no estoy haciendo un plan de mantenimiento y llega un punto en el que se totean las máquinas? Entonces, ojo que todo eso es indicador de que algo malo está pasando. Puede que no sea algo de gravedad o puede que sí. No podemos ser siempre tan positivos y pensar que de pronto fue algo esporádico, porque puede que eso se nos vuelva a presentar más adelante, o que el problema vaya más allá del área de producción y sea, por ejemplo, el tema de mantenimiento, que no está bien gestionado. ¿Listo? Entonces, ese es un posible patrón. En este caso es un patrón pues creciente en este caso, pero pues también puede ser un patrón decreciente. Y fíjense que aquí los puntos puede también que estén 50-50, pero eso no lo salva de que estén fuera de control, ¿cierto? Entonces, ese es otro también muy común que puede existir. ¿Listo? Claro, ¿cómo identifico este? Pues visualmente relativamente sencillo de identificar. Ahora me dice tendencia sostenida de 5 o más puntos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si la tendencia es de 4? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué dirían? Si no fuera de 5, sino que fuera de 4 la tendencia. Pues, Igual está teniendo un patrón sistemático, un problema sistemático, ¿no? Entonces, el tema es que ahí pues sí depende. Una persona que necesita que su proceso esté muy controlado porque de pronto fabrica vacunas para COVID y tiene un control muy estricto, pues puede que diga 4. Si me pego a la regla, pues no, todo bien, porque fueron solo 4, ¿cierto? Pero si el proceso es más exigente, pues puede que esos 4 ya sean, como dices tú, una alarma. ¿De qué va a depender eso? Pues del tipo de proceso y de como la visión que tenga usted sobre el proceso, ¿cierto? Usted puede decir, pues no cumplió la regla, no son 5, son 4, entonces todo bien, estamos en control. Habrá otro más preocupado y dice, uy, pero es que 4 sí está muy cerca de 5, como que revisemos a ver qué está pasando.
¿Listo? Entonces, eso sí ya dependería de cada uno de ustedes, porque pues estas reglas son guías, pero pues tampoco son una regla absoluta, ¿cierto? Habrá otro proceso en el que dicen 3 puntos, ya es gravísimo, pero pues no podemos entrar en esos detalles, sino que vamos a guiarnos por estas reglas genéricas, ¿listo? Bueno, siguiente, tendencia a un solo lado de los límites de control. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, puede ser que ustedes observen algo como lo siguiente. Entonces, empieza por aquí chévere, cerquita de los límites, baja, vuelve y sube. Por aquí baja, vuelve y sube. Baja, vuelve y sube. Baja, vuelve y sube. Baja, luego baja. Sube por aquí, vuelve y baja. Baja un poquito más, sube. Por aquí vuelve y sube. Vamos a ver eso qué forma podría tener. ¿Qué ven de raro ahí en esa gráfica de control? Bueno, hay muchas cosas, pero ¿qué salta a la vista? Que hay que la gran mayoría de los puntos están en la parte superior de la... Entonces, bueno, de la- esa podría ser una. Bueno, no sé si la gran mayoría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No está tan grave en ese aspecto. Más o menos está 50-50. Pero ¿cuál es el problema? Que miren que en esta parte todo está por arriba de la línea, de la línea central. Y por acá todos los puntos seguidos están por debajo, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí también puede ser un poquito engañoso. Puede que en ese orden de ideas, si yo dibujo aquí la distribución normal, puede que aparentemente sí se esté comportando normal. Bueno, en este caso más bien quedó separado de los límites centrales. Pero supongamos que estos puntos estuvieran bien pegaditos al límite central. Aparentemente es normal, pero no porque sea normal va a estar fuera de control, ¿cierto? Porque aquí también hay una tendencia. No es una tendencia creciente o decreciente, pero sí es muy raro que si es normal se supone que tiene que moverse aleatoriamente a la izquierda y derecha de la media. Y aquí pues sostenidamente se está moviendo solo a la derecha y luego, peor aún, empezó a moverse sostenidamente a la izquierda. Entonces, eso es sinónimo de que algo está pasando, ¿cierto? Eso sería en este caso también una especie de tendencia, pero tendencia que está ocurriendo a un solo lado de la línea central. Entonces ahí también algo debió pasar, ¿cierto? Y lo mismo, puede que únicamente haya observado este pedacito acá y que se haya arreglado, pero aquí pasó y después se empeoró aquí también. Entonces, mucho más grave porque sí hay que mirar qué es lo que está generando ese comportamiento. Claramente no es aleatorio, claramente debe haber alguna causa asignable que hizo que eso se comportara de esa manera. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de patrones sistemáticos hay? Entonces pueden aparecer muchos, ¿cierto? Por ejemplo, otro patrón sistemático que puede ocurrir es, por ejemplo, algo como lo siguiente. Uy, bueno, ahí sí estuvo peor. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ven este patrón. Ta, 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 ta. Entonces vamos a ver si uno de estas líneas como qué forma tiene. ¿Qué ven de raro ahí?
Los picos. Entonces, ¿Un bueno, ciclo repetitivo? lo primero es que puede que sí sea aleatorio, porque sube, baja, pero hay como un patrón que se repite más o menos cada cierta cantidad de muestras o cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, claramente ahí hay un patrón repetitivo, que es ese pico, ¿cierto? Entonces, si ven que cada cierto número de muestras, pum, como que se dispara la medida, y en otro número de muestras, pum, como que se vuelve muy pequeña, y es como sistemático porque se ve que más o menos, aunque no es exactamente la misma longitud, pues sí es como un patrón más o menos como previsible. Si así se está comportando, es porque algo sistemático está pasando. Por ejemplo, puede ser que precisamente los picos concuerden con el turno de las personas más nuevas, es decir, las que tienen menos experiencia y están menos capacitadas, ¿cierto? Y que los picos por aquí abajo sean las personas que están más capacitadas. Pues yo ya tendría que identificar eso, pero es un ejemplo de lo que podría generar esos picos, ¿cierto? O es que los picos de arriba es cuando trabajo con una máquina vieja y los picos de abajo cuando trabajo con una máquina relativamente más moderna. Entonces, la idea es encontrar por qué se presenta esa variabilidad. ¿Listo? Entonces pueden ser patrones, este es muy genérico, aquí el patrón era como así en triangulito, pero habrá otros que tienen un patrón como así, otros en donde simplemente toda la línea es así, como que baja y luego sube, o sube y luego baja. Entonces, cualquiera de esos patrones, algo raro está pasando en el proceso. No está bajo control estadístico. ¿Listo? Bueno. Entonces, existen unas reglas de Webster que son en algunos casos complementarias a estas que vimos acá, que son un poquito más, como miramos exactamente qué fue lo que pasó, ¿cierto? Que las vuelvo un poco más cuantitativas, más numéricas. Entonces, dice, un punto cae más allá de los límites de control 3 sigma. Esa es la normal, la que ya conocemos. Si se me sale de los límites de control algún punto, ya. Descartemos que esté bajo control estadístico. La siguiente, 2 de 3 puntos consecutivos caen más allá de un límite 2 sigma, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para verificar eso? Pues tendríamos que hacer una carta de control un poquito más explícita en el sentido de que necesitaría tener claro dónde está mi límite 2 sigma. ¿Qué hice? ¿A qué me refiero con eso? Pues que si tengo por acá mi carta con mi límite superior e inferior, que ya sabemos que son 3 sigma, pues debería también identificar por aquí mi límite 2 sigma, que no sé, debería estar más o menos como por aquí. Yo lo estoy haciendo con una línea punteada para que entiendan que ese límite es un límite como auxiliar, como punto de referencia para poder aplicar esa regla. ¿Listo? Entonces este es el 2 sigma. Y el rojito es el normal 3 sigma. Entonces me están diciendo que, mire esa regla. Si de 3 puntos seguidos, 2 caen fuera de esos límites 2 sigma, pues significa que mi proceso posiblemente, muy seguramente está fuera de control, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una carta que tiene este comportamiento, por ejemplo, entonces aquí hay, cae por aquí uno, cae por aquí otro y cae por aquí otro. Y luego esto vuelve por acá. Entonces, ¿qué pasaría en ese pedacito? Si yo cojo estos 3 primeros puntos, 2 de los 3 están por fuera de los 2 sigma, ¿cierto? Entonces ahí yo diría que ¿qué? Que está fuera de control estadístico. Si yo cojo los 3 siguientes, o sea, este y este, corroboro lo mismo. 2 de 3 están por fuera de los 2 sigma. Si yo cojo este y este, ahí pues en teoría no incumpliría esa regla. Entonces, ¿qué significa eso? Que el proceso no está, está fuera de control estadístico.
Sí, aunque los 3 puntos anteriores, perdón, no estaría. Aunque con estos 3 sí cumple la regla, pues ya sabemos que con los anteriores no la cumplió. Y con una vez que no lo cumpla, ya puedo decir que el proceso está fuera de control. ¿Listo? Entonces, Sí. esa es una regla que también vamos a usar o podemos usar. ¿Listo, chicos? Profe, como dijiste, con uno que esté fuera, decimos que ya está fuera de control. Ok, entonces mire, ya te voy a confirmar. Entonces, este es el punto 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Entonces, si yo aplico esta regla con el 1, 2, 3, ¿está fuera de control o está bajo control? ¿Fuera? Fuera. Fuera, ¿listo? Si yo uso 2, 3 y 4, está también fuera de control, ¿cierto? Si yo uso 3, 4, 5, pues eso me diría, no que está dentro de control, sino que cumple esa regla, pero pues ya con estos 3 que incumplieron, pues ya puedo decir que todo el proceso está fuera de control. ¿Listo? Obviamente esa carta pues está muy fea, esto supongamos que aquí mejora, para que no se vea tanto eso. Entonces vamos a suponer que a partir de acá tiene un comportamiento aparentemente aleatorio. Entonces aquí fue donde identifiqué que estaba fuera de control con esa reglita. Obviamente, ¿qué necesitaríamos? Pues trazar esta línea para identificar y empezar a mirar cada par de muestras, ¿cierto? Cada trío de muestras, mirar si cumplen o no cumplen. Si todos los tríos cumplen, pues significa que por lo menos por ese criterio no puedo decir que está fuera de control, ¿cierto? Pero pues recuerden que hay que evaluar varias cosas a la vez. Entonces, yo estoy aquí mostrando uno por uno, pero cuando les dé una tabla, puede que en esa tabla, perdón, en esa carta de control, haya varios de los patrones que hemos visto, ¿cierto? Con uno que no cumpla, ya está fuera de control, ¿correcto? Y lo mismo, tenemos otra. 4 de 5 puntos consecutivos están a una distancia sigma o mayor de la línea central. Fíjense que esto básicamente es el apoyo a los puntos alejados de LC. O sea, esta es como la forma numérica de corroborar esto. Este primer ejercicio lo hicimos como a ojo, viendo, ay, sí, está muy lejos de la línea central. Pero ya con esta me está dando una regla numérica para saber si efectivamente esos puntos sí están alejados, ¿cierto? Entonces funcionaría igual, simplemente que aquí voy a coger paquetes de 5 puntos y a mirar si por lo menos 4 están fuera de un sigma de la línea de control, también es sinónimo de que pues algo como que no está bien. ¿Listo? Y esta, 8 puntos consecutivos de la gráfica del mismo lado. Entonces lo mismo, eso tendría que ver con lo mismo que vimos acá de tendencias a un solo lado. Si hay 8 puntos por arriba, pues claramente hay algo rarísimo ahí, ¿cierto? Hay tendencia a un solo lado. En este caso, la referencia que se toman son 8 puntos consecutivos. Ahora la pregunta es, ¿y si hay 7? Pues si aplico la regla estrictamente, si hay 7, en teoría, todavía puedo dar pie a la duda, ¿cierto? Si hay 8 o más, de una, con seguridad podemos decir que está fuera de control. Ahora el tema es, ¿qué pasa si ustedes ven 7 puntos? Ya queda el criterio de ustedes, ¿cierto? Por lo menos a mí 7 puntos me parece todavía exagerado, ¿cierto? Que haya 7 puntos todos a un lado. Yo como que de pronto me volvería un poco más exigente. Pero pues en nuestro caso, como no somos expertos en los procesos, pues usemos la regla y concluyamos con respecto a esa regla. Pero en la práctica, pues ustedes podrían ser autónomos de volver más exigentes esas reglas según el proceso. ¿Listo? Entonces, estos son como los principales patrones.
Entonces la idea es que ustedes aprendan a identificarlos porque a veces son obvios, pero a veces no lo son, sobre todo cuando no es obvio. Por ejemplo, a ojo uno no lo puede ver, uno tiene que tirar cálculo, calcular esos límites y verlo, pero pues así con ver la gráfica de una, como que no me doy cuenta. Hay otros que van a saltar a la vista, ¿cierto? Por ejemplo, las tendencias se ven claramente, los puntos alejados pues visualmente se pueden ver y también se pueden pues corroborar con esta. El de los 8 puntos consecutivos también se puede ver fácilmente. Entonces hay unos patrones más fáciles de identificar que otros. ¿Cuál es la idea? Pues que ustedes puedan identificarlos, sean muy explícitos o aunque no lo sean. ¿Listo? Entonces, ese es el taller que vamos a hacer enseguida para probar la finura de sus ojos. ¿Listo? Y para probar, pues, qué tan bien identifican ustedes estos patrones. Entonces, vieron que yo les envié un archivo de Excel. Entonces, vamos a mirar ese archivo de Excel. Quiero que todos lo abran, porfa. ¿Y qué es lo que quiero que hagan con ese archivo? En ese archivo van a encontrar 3 cartas de control. ¿Listo? Y lo que quiero que me digan es, ¿la carta de control está o no está bajo control estadístico? Entonces, pues obviamente el tema de ver si los límites se salen o no si las muestras se salen de los límites de control es fácil de ver, pero tienen que hacer un análisis adicional de los patrones. ¿Listo? Entonces la idea es que puedan identificar, bueno, si está bajo control y ustedes dicen, profe, la carta está bajo control, pues entonces yo asumo que es porque no tiene patrones, ninguno de los que vimos, y porque ninguno de los puntos se salen de los límites. Entonces, pues si me dicen está está en control, pues listo, entenderé. Pero si me dicen que está fuera de control, necesito que me justifiquen por qué está fuera de control, ¿cierto? Entonces me van a decir, profe, es que mire, la muestra 2 y 3 no está cumpliendo tal regla. O veo aquí una tendencia de 5 puntos. O veo que está alejado de la línea central. O veo que eso no tiene distribución normal. O veo que eso no está repartido aleatoriamente. O veo que hay un ciclo repetitivo. Entonces, eso es lo que quiero que identifiquen. Ahora, entonces, pues no vamos a complicarnos con lo siguiente y es, no es que me identifiquen todos, ¿cierto? Pero pues tampoco que sea con el primero que identifique. O sea, quiero que identifiquen varios patrones en las que obviamente están fuera de control. ¿Listo? Entonces, permítanme, les comparto pantalla una vez más. Entonces, ¿qué pasa? Hay 2 reglas, pues, que tienen que hacer muchos cálculos, ¿cierto? Por ejemplo, en las que van a hacer paquetes de 2, pues, hay muchas combinaciones. Entonces, vamos a obviar por ahora la regla esta, la regla de los 2 sigma, pues, porque es un poco dispendiosa, en este caso porque tengo varios puntos. Y también vamos a obviar por ahora la regla número 3 de Wester. ¿Listo? Entonces quiero que, diferente a estos dos, que son un poco más difíciles de identificar, me digan qué patrones de todos los demás que vimos hoy hacen que el proceso no esté bajo control. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en una gráfica haya varios de esos simultáneamente. O sea, no es que en una gráfica solo hay un patrón que hace que esté fuera de control, no puede que ahí haya varios. Entonces, lo que yo quiero es que identifiquen todos los patrones que vean que hacen que cada gráfica está fuera de control, siempre y cuando pues la gráfica esté fuera de control, porque puede que no lo esté. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a hacer. Y lo van a trabajar en grupos de máximo 2 personas. Entonces, hay una carta 1, una carta 2 y una carta 3. En las 3 tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento. Decir si está o no bajo control y en caso de no estar bajo control, identificar los patrones que los llevaron a ustedes a concluir eso. ¿Listo?
¿Es claro lo que tienen que hacer, chicos? Profe, ¿solo diciéndote o numéricamente? No, lo que pasa es que precisamente, ojo, vamos a obviar la regla 2 y 3. Y las otras generalmente se pueden ver visualmente. Entonces lo que tendrían que decirme es, profe, es que mira, el punto tal, tal y tal no están cumpliendo tal patrón porque son más de, no sé, 5 en tendencia, por decir algo. O pueden decir, no, es que ahí se ve claramente que la relación es 80-20, 80% de todos los puntos están arriba y solo 20 abajo, entonces no está cumpliendo la normalidad. Entonces, generalmente, en este caso, no tienen que hacer pues, cálculos muy avanzados, porque casi todos los patrones se van a poder ver visualmente, ¿cierto? De pronto, el de mirar cuántos puntos hay arriba y abajo, pues tendrán que hacer un cálculo básico de cuánto porcentaje está por arriba y cuánto está por abajo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo veo los puntos muy lejos del límite central, pues va a saltar a la vista. Es porque están muy cerca de los límites de control, más cerca de esos límites que de la línea central. Entonces, pues, no creo que tengan que hacer muchos cálculos, ¿cierto? Ya si ustedes quisieran ser más exigentes, pero por tiempo no les va a dar, en una situación más real, pues podrían usar numéricamente el 2 y el 3, que es ya mirar si se sale de 2 sigma o si 4 de 5 se sale de 1 sigma. ¿Listo? ¿Alguna otra duda sobre lo que tienen que hacer, chicos? No, señor. Listo. Entonces, ese taller me lo van a entregar el próximo martes, pero la idea es que en el resto de la clase lo empiecen a hacer. Es más, es probable que lo terminen antes de la clase. Simplemente que les voy a dar el tiempo para que me lo entreguen hasta el martes, pues, en caso de que alguien no termine de entregármelo hoy. Pero el resto de la clase, la idea es que puedan desarrollarlo. ¿Listo? Inge, hay una pregunta. ¿Lo desarrollamos en el mismo Excel o en un documento aparte? No, entonces digamos que la mejor manera es aquí en este mismo Excel, acá me pueden escribir, ¿listo? Y la solución pues va a ser este mismo Excel con las observaciones que ustedes identifiquen, ¿listo? Gracias. ¿En qué se va a basar la nota? Pues el que más patrones identifique pues tendrá una nota mejor, ¿cierto? Es decir, no falta el que ve 2 patrones y dice ya listo, y no es más detallista y ve que hay más patrones. Entonces, la nota se va a basar en eso, en quien puede identificar la mayor cantidad de patrones de todos los que hay ahí. ¿Listo? Entonces, no sé si armamos salitas individuales o cómo lo quieren trabajar. Profe, podemos trabajar un grupo de 3. Voy a llamar a asistencia a ver quiénes están y quiénes no están y con base en eso miro si habría la posibilidad de un grupo de 3. ¿Listo? Vale, Entonces, profe. voy a llamar a asistencia precisamente. Entonces, aponte Gil, Laura, Daniela. Presente. ¿Listo? Báez, Palomino, Camilo, Hernando. Presente. Camacho, Guarín, Nicolás. Presente, profe. Montaña, Rivera, Juan Sebastián. Presente, profe. Moreno, Gamba, Rosy, Stephanie. Presente, profe. Pinto, Martínez, César Mauricio. Presente, profe. Plazas, Callachoa, María Camila. Presente, profe. Riaño, Castellanos, Fabián Mateo. Presente, profe. Rodríguez Sánchez, Sergio Andrés. Presente, profe. Rodríguez Soracá, Ivonne Jimena. Presente, profe. Rojas Mancipe, Laura Caterín. Presente, profe. Romero Rojas, José Alejandro. Presente, profe. Y Vega Wilches, Mabel Joana. Presente. ¿Listo? Bueno. Entonces, hay 13 personas. Entonces, hagamos algo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podemos trabajar en grupos de máximo 3.
¿Listo? Entonces, si independiente de cuando me vayan a entregar el taller, si de pronto lo terminan ahorita mismo o me lo entregan a más tardar el martes al inicio de la clase, por favor, me lo van a enviar como respuesta al correo donde yo les envié la diapositiva y el archivo de hoy. ¿Listo? Como respuesta, es decir, no me envíen un correo después, profe, este es el taller de calidad, no, como respuesta. Si no lo envían como respuesta, probablemente se me va a extraviar en el correo. Entonces, simplemente a ese correo donde yo les envío las diapositivas y el Excel del taller le dan responder y ahí adjuntan su archivo y dicen quiénes son los integrantes. Obviamente me lo entrega un integrante del grupo solamente, indicando quiénes son los demás. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos? Señor. Bueno, entonces, ¿armamos salitas partidas o no es necesario? Como quieran. Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Listo. Entonces, porfa, me van diciendo. Sala 1. ¿Quién va a trabajar en la sala 1? Mateo Riaño, Mateo Riaño. ¿Con quién? Rosy Stephanie y Camilo Báez. Con Rosy Stephanie Camilo Báez. y Camilo Báez. Listo, quedarán en la sala 1. Siguiente, sala 2. César Mauricio, ¿con quién vas a trabajar? No sé, profe. ¿Alguien quiere trabajar con César? Bueno, ¿alguien ya tiene grupo, mejor dicho? Ivonne, ¿con quién vas a trabajar? Con Camila Plazas. Ok, Ivonne va a trabajar con Camila. Camila, ¿cuál es el apellido? ¿Plazas? ¿Quién más? Creo Profe, que nosotros. Ok, bueno, en la sala 2 está Ivonne y María Camila Plazas. ¿Algún otro integrante de ese grupo? Van a trabajar las dos solamente. profe, por ahora creo que las dos. Ok, listo. Sala 3. Cuénteme, alguien dijo que ya tenía grupo, un muchacho. Yo, profe. ¿Cómo te llamas vos? Nicolás Camacho. Nicolás Camacho, ¿con quién vas a trabajar? Con Laura Ponte y Mabel Vega. Y Mabel. ¿Mabel Wilches. Vega o Mabel Wilches? Mabel Wilches. Listo, sala 3. Sala 4. Profe, yo con Sebastián Montaña ¿Quién eres vos? ¿José Romero? y Alejandro Romero. José Alejandro Romero. ¿Con quién vas a trabajar, perdón? Con Juan Sebastián Juan Montaña. Sebastián. ¿Alguien más o solo ustedes dos? Y profe, pues no sé si se puede un grupo a 4. No, de 4 sí, no, ya es mucho. Vale, Entonces, vale. ¿los dos? Listo. Sala 5. Laura Caterín Rojas, ¿con quién vas a trabajar? No sé, profe. Ok. César, ¿quieres trabajar con Laura? Ya le estaba escribiendo. Los voy a unir. Listo. Entonces, ustedes quedaron en la sala 5. Y finalmente en la sala 6, ¿qué hice? Laura Caterín Rojas. Me aparece 2 veces Laura Caterín Rojas Mancipe. Entonces creo que quedó Sí, solo señor. Sergio. Entonces quedaría Sergio. Sergio, ¿vas a trabajar solo o te vas a unir a algún grupo de 2? ¿No responde? Ok, listo. Bueno, entonces, señor, Profe, pues métalo con nosotros, no hay problema. ¿cuál es el grupo de Sí, profe. ustedes? Alejandro y Sebastián Montaña. Alejandro Romero y Sebastián Montaña. O sea, el grupo
4. Listo, ya uno a 4. Sergio ahí. Ya uno a Sergio, ¿listo? Entonces, chicos, recuerden, igual la sala se cierra a la 1. Igual pues yo estoy resolviendo inquietudes y recuerden si lo van a enviar, por favor, como respuesta al correo en el que hoy les envié las diapositivas. ¿Listo? Entonces voy a abrir las salas y ya uno a Sergio, que fue el que quedó, al grupo 4. Sí, señor. Profe, qué pena era para pues, comentarles que yo no sé si usted se dio cuenta que yo estaba entre y salga de la clase porque es que el internet me está fallando y ahorita estoy por los datos. Era para ver si me podía pues hacer así en bombas un breve resumen, porque es que no. Pero pues es que lo veo complicado porque Por no, eso, no nos va a dar el tiempo. Pero pues sí, no, entonces si profe. quieres más bien, trabaja con tus compañeros y más bien si quieres, asiste a tutoría y pues ahí sí puedo hacerte como un resumen más Ah, listo, específico. profe. Porque es que si lo hago Pues ahorita, otros grupos me van a preguntar y yo tengo que responderles. Entonces, si me sí, entiendes, sí, no no, voy a yo poder entiendo. explicarte bien. Sí. Profe, yo Entonces, tengo una pregunta. ¿sí? Yo puedo anotar, digamos, ciertos puntos, digamos 3, 4, 5, y puedo decir, este pertenece, no sé, a puntos de tendencia alejada de la línea central o algo así. Y así con todos los, No, espera, es que no entendí bien la pregunta. Coges o unos sea, para datos, hacerlo en el Excel, y sí, cojo los puntos. ajá. Y de esos puntos puedo decir, no, pertenecen a la tendencia en un solo lado de la línea central. O Ah, algo sí, así, es ¿sí? que, ¿Es exacto, así? así quiero que lo hagan precisamente, que me indiquen dónde vieron el patrón y qué puntos están involucrados y qué patrón es el que tiene. Ah, vale, Precisamente profe. así, así Profe, Sí, quiero ya y que lo saben. hagan. en la carta uno, profe, en la carta uno tengo una pregunta del punto 11 al 14. ¿Ese pertenecería a la tendencia sostenida de 5 más puntos? Es que Del tiene solo 4. punto, del punto 11 11. al No, ¿cuál es 14. la regla? Entonces vamos a ser estrictos, a cumplirla, ¿listo? Si no cumple que son 5 Ah, más, listo, que profe. creo que es lo que dice, entonces lo ignoras. No, no está grave, aparentemente. Vale, profe, ¿Listo? muchas gracias. Esa era mi Bueno, duda. Profe, ¿y tiene que Listo, haber profe, un número de patrones para cada, o sea, mínimo un número de patrones que hallemos o los que podamos o encontrar? sea, yo sé que hay varios. Yo sé que no sé cuántos hay exactamente, porque tengo que mirarlo con cuidado, pero sé que generalmente van a encontrar más de uno. Entonces, necesito que sean detallistas, ¿listo? Porque puede haber uno que de pronto no es como tan obvio, ¿listo? Igual no es que si no los encuentren todo, les voy a poner 0, no, ¿listo? Pero sí identifiquen varios patrones donde aplique. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno.
Cuénteme. Profe, una Hola, pregunta, profe. Hola. es que no nos Es quedó que, muy claro. dale, dale. No, habla tú. Bueno, no nos quedó muy claro lo de la sección de los límites de control. O sea, digamos, si tú quieres dibujar el sigma, digamos en este caso el 3 que nos dijiste, en el caso de Excel, o sea, aquí, ¿cómo se dibuja esa línea? ¿Simplemente mides las 3 líneas hacia acá y ya ese es sigma 3 o qué? No se afanen, chicos. Eso ya está dibujado. O sea, en este caso, digamos que no hemos aprendido a calcular esos límites, sino que aquí ya me los dieron directamente. Entonces, mira que la gráfica ya tiene la línea central, arriba tiene una línea que es la superior y abajo la inferior, entonces ahí ya tienen la gráfica. Sí, ok. Profe, y entonces, digamos, nos dijiste que definir de acuerdo desde aquí, ¿no? No, mentiras, desde esta. ¿Qué enfoque se le puede dar? No, Esto, chicos. ¿no? No, creo que ustedes no me entendieron la actividad. La actividad es muy sencilla, ya la carta está hecha. Fíjate que Ajá. la carta fue que tuve que haber decidido todo eso que me estás mostrando, pero no, aquí la carta ya está hecha. Ustedes lo único que tienen que hacer es trabajar ya sobre la carta que está realizada. Entonces, simplemente lo que Sí, quiero sí. que me Analizarla. expliquen es exacto, que me digan si el proceso está bajo control o no lo está. Y en caso de que no lo esté, quiero que me den razones que puedan evidenciar ahí en la carta para indicar que no es que está fuera de control. Eso es lo que tienen que hacer, chicos, solamente. Ah, vale, profe. Pero pues al parecer no está fuera de control, ¿cierto, profe? No lo sé, no lo sé. Ahí sí tienen ustedes que Pues mirar Profe, porque con yo lo lo que tengo, acabamos presentan de mucho hablar de los patrones, que son varios. Tienen que yo tengo evaluar la pregunta cuál de, encuentran. de los patrones sistemáticos. de las reglas de Western Electric, que dice que un punto cae más allá de los límites de control 3 Esa es la sigma. regla que aprendimos desde el principio. Si un punto se sale de alguno de los límites de control, ya podemos decir con certeza que está fuera de control. Mm, Pero aunque esté dentro, no necesariamente es que está bajo control. Hay que mirar que sí, tampoco señor. haya patrones ni todo eso que acabamos de ver. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Con esas reglas de Wester, recuerde que la 2 y la 3 no las vamos a evaluar. Vamos a pasarlas por alto, pues porque requieren algunos cálculos adicionales. Entonces, mirar todas las reglas diferentes, esas dos, que no se incumplan. ¿Listo? Listo, profe, Vale, gracias. gracias. Bueno.
Hola. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, es que tenemos una pregunta. Sí, Estamos viendo la primera regla de Western, entonces ahí dice que un punto cae más allá de los límites de control 3 sigma, ¿sí? sí. Entonces, pues, si ves acá estas líneas rectas que trazamos, pues son más o menos 3 sigma, ¿sí? No, no, no. Los 3 sigmas ya están dibujados. Mira, ahí ya está. La línea amarilla es el límite inferior, o sea, el 3 sigma hacia abajo, y la línea gris es el límite superior. O sea, eso yo ya los dibujé, yo ya se los di graficados. O sea, 3 sigma siempre va a ser los límites. En este caso, sí. O sea, la línea amarilla que hay abajo entre el 26 y el 31 ya es el límite inferior de control, es decir, la media menos 3 sigma. O sea, yo ya les di la carta completa, lo único que ustedes tienen que hacer es interpretarla. O sea, digamos esos patrones que tenemos ahí abajo, si están bien, o sea, ¿cómo estamos haciendo esa interpretación? Pues sí, pero por ejemplo, cuando dices puntos alejados, ¿cuáles son esos puntos? O sea, ¿son todos o es la mayoría? Entonces dime, ¿es la mayoría o es del punto tal a tal que están súper lejos? Vale, profe. O sea, sea un poquito más explícita, pero pues, por ejemplo, sí, ese es uno válido, siempre y cuando sea cierto. Hay puntos alejados de la línea central. La idea es que me digas, por ejemplo, cuáles están alejados. Debe ser la mayoría que esté alejada para poder decir eso. Entonces dices, por ejemplo, de los 35 puntos, 25 están más cerca de los límites que del centro. Entonces ahí ya me estás justificando que efectivamente hay puntos alejados de la línea Listo. central. ¿Listo? Bueno, profe. Y si hay O sea, tendencias, pues puedes decirme la tendencia es creciente o la tendencia es decreciente. ¿Listo? bueno, tú dijiste que no hacíamos la regla 2 y 3, ¿verdad? No, esa no, porque necesitarían mirar cada 3 puntos y pues nunca van a terminar mientras los evalúan todos. Entonces, la Bueno, 2 y la 3 no la vamos a tener en cuenta para este ejercicio. otra pregunta. Patrón sistemático es como tal, digamos, ay, ¿cómo te explico? O sea, el patrón sistemático es cuando se repiten como, digamos, así el zigzag, o O sea, digamos esa es cuando, una forma. Patrón sistemático es cuando tú ves que los puntos no se están moviendo de forma aleatoria arriba y abajo de la línea central. Entonces puede haber muchas formas de ver patrones sistemáticos. Por ejemplo, una es un ciclo, que es cuando ves que hay un ciclo como una figura que siempre se repite cada cierto tiempo. Esa es una forma de patrón sistemático. Otra es que si tú ves que todos los puntos tienen, por ejemplo, una tendencia a disminuir, aunque estén arriba y abajo, pues podría ser otro patrón sistemático. Entonces, patrón o sea, en esto sistemático sí es lo está que te bien indique dicho. que no es aleatorio. ¿Qué es aleatorio? Que tiene que moverse bruscamente sin ningún patrón previsible arriba y abajo de la línea central. O sea, en esta puedo decir que no hay ningún patrón sistemático. Pues mira, O por es que ejemplo, digamos, mira, yo veo cosas raras, por ejemplo, entre 4 y 12. Veo que hay muchos puntos seguidos por encima. De eso también hablamos hoy. ok. Entonces, mira, o sea, no tienes que identificar todos, sino pues varios de los que hay ahí. Entonces, mira cuáles son los que son más obvios y pues expresa esos, ¿cierto? Puede Bueno, haber varios en la misma gráfica. bueno, ¿Listo? gracias, profe. Bueno. Sí, buenas. Hola, profe. Buenas, profe, qué pena otra vez molestarlo. Tranquilo, para eso estoy. Aquí en la última regla que dice 8 puntos consecutivos de la gráfica del mismo lado de la línea central. Aquí observamos en el intervalo 17 en adelante que están como en el mismo lado, o consideramos el punto que está como arribita de la línea central que está en Bueno, otro lado. ¿qué gráfica es?
Es que no la veo muy bien de tu pantalla, entonces quiero verla aquí en la mía. ¿Cuál es? La carta primera. número ¿qué? La ¿Sí? primera. Ok. Espera, la abro. No, la carta número 3, profe. La 3. Ok. En Sí. 17, ¿cierto? Sí, señor. 1, 2, 3. No, pues ahí no lo veo grave porque veo solamente que hay 3 puntos seguidos por debajo. Los otros ya están por encima. Aunque De la están casi línea sobre central, la sí. línea, pues los veo que están es como por encima. Listo, profe. Igual, ¿sabes qué puedes hacer? Amplía verticalmente la gráfica para que lo veas más claro. Amplíala de forma vertical y ahí te das cuenta que se ve que sí están un poquito por... Hay uno que cae Claro. en toda la línea, pero el otro se Y ve que hay está... otro arriba. Sí. Exacto. Sí. Listo. Gracias. Esa era la Bueno, duda. listo. Entonces, Ya, no vería más. Entonces, con otra ¿sí carta. viste lo que te mandé? Ah, Mira, pero ahí toca hacer de otra carta. pues las otras 2 cartas, ¿no? Yo creí que solo era esta. O sea que los otros que ustedes sí ya están seguidos, Manolo. Sí, señora. A ver, ¿puedes compartir pantalla tú? Oh, sí, ya las vi. Pensé que solo era esa. Ya comparto pantalla. Si quieres, ¿tú lo anotas o qué? Sí, Como yo lo para voy tener el anotando. archivo. Listo. Yo ya tengo yo estoy mirando lo que... Rápido la torre. Cuénteme, La profe, ¿qué tal? pues ahí vamos, ahí vamos. Profe, era para preguntarle si, sí que en la carta 2, pues estoy viendo que salen muchos picos, tanto por encima como por debajo de la línea central. Entonces no sé si eso cuenta como patrón sistemático. Pues de pronto no sé si como patrón, pero si tú ves que la mayoría de puntos están es cerca de los límites, pero ¿me repites? ¿Es que está cerca de lejos de la línea central o que están por encima unos y otros por debajo de la línea? Sí, están por debajo y por encima. O sea, forman picos.
Pues si los picos están muy cercanos a los límites, podrías argumentar que están muy lejos de la línea central. O sea, si un punto está más cerca de la línea de los límites inferior o superior que la línea central y ves que hay varios puntos y la mayoría cumplen eso, pues puedes decir que hay el primer problema, que es que estás alejado de la línea central. Ahora, puede que también haya un patrón con esos puntos, pero ahí pues sí ya habría que mirar con cuidado. O sea, patrones que O sea, eso no están lo... todos crecientes o todos decrecientes, o que hay de pronto algún patrón sistemático que se repite cada cierto número de puntos. ¿Y no hay problema que no sean exactamente iguales? No, O sea, porque digamos que... no podríamos pedirles a un proceso. Entonces es muy raro que encontremos exactamente el mismo ciclo repetido en esa... No, pero sí más o Porque menos. es que, digamos, en esa misma carta también hay otro ciclo. Hay desde el punto 5 al punto 8, o sea, tienen los mismos picos, o sea, los mismos subidas y bajadas. ¿Cuál gráfica es? Es que no... Carta 2, profe. La carta 2, del 5 al 8. O sea, justo son como Carta exactas 2 del 1, 2, 3, 4, 5. Al 8. Son muy iguales. Claro, no, ahí hay un problema claramente. Sí, ahí hay un problema. Y Hay el un patrón problema no es sistemático, ¿no? necesariamente que esté muy lejos del límite central, porque de hecho esos punticos están relativamente cerca del límite central, pero ese es otro problema que vimos hoy. ¿Cuál sería? Los patrones sistemáticos, ¿no? En este caso es o tendencia sostenida de 5 más puntos, porque todos están por encima, y hay otra que es 8 puntos consecutivos de la gráfica están al mismo lado del límite central. Profe, eso también le quería preguntar. ¿Tienen que ser exactamente 8 o pueden ser 8 o más? No, 8 o más. Listo. 8 sí, o porque más. ahí hay más de 8. Sería muy bueno sí poner más en la diapositiva, porque si es realmente mínimo 8, más pues es peor la cosa. Ok. Entonces, ¿eso se denominan errores sistemáticos? O... No, podrías decir, hay 8 puntos de tal a tal que están todos por encima de la línea central. Yo ya entiendo qué fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Listo. Listo, profe. Y en esa misma gráfica, entonces, pues, digamos de la 19 al 35 son solo picos. Eso también contaría como... Lo que como pasa patrón. es que no entiendo muy bien a qué te refieres con picos. O sea, los picos no tienen, por decirlo así, nada que ver. O sea, la gráfica puede tener picos y estar bajo control, aparentemente, a menos que sea algo como sistemático. Si tú piensas que esos picos tienen un comportamiento sistemático, pues me lo puedes decir. Pero, o sea, me refiero Es como a un que ciclo no siempre que repetitivo, haya profe. picos significa que está mal. En otros casos tendrá picos y sí está mal, pero no siempre que haya picos está mal. Ahora, en este caso puede que sí esté mal, porque pues no sé, esos picos se ven raros. Hay un ciclo repetitivo. Sí, digamos, Es el muy ciclo probable, repetitivo sería como exactamente. del 21 al 25 sin contar el Como valle del que hay 19 en del adelante, 22. más bien. Sí, del 19 en adelante. Entonces, sí, ahí pasa algo raro y eso es lo que llamamos un comportamiento sistemático, que en este caso se tradujo en, yo veo ciclos, más o menos. Listo, profe. ¿Listo? Sí, eso era lo que tenía como en duda. Entonces, bueno, creo que con el ejercicio se han dado cuenta que o sea, es un tema un poquito subjetivo en ocasiones, ¿cierto? Ajá. Porque como uno está basado en la vista de uno, entonces no se preocupen si no lo ven tan claro, de pronto con la práctica, cuando ya vayamos viendo más cartas, ya como que al final va a ser un poco más obvio, ¿listo? Como esta es la primera que se enfrentan, pues sí lo pone a pensar a uno bastante. Listo, profe. Listo. Bueno, chicos, entonces yo creo que nos veremos el martes porque ya va a ser casi la 1. ¿Listo? Feliz fin de semana. Profe, una
Listo, chicos. Entonces, pues creo que la mayoría van a completarlo el fin de semana. Entonces, para que porfa recuerden que lo tienen que entregar el próximo martes al inicio de la clase. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. No, profe, ninguna. Por el momento no. Profe, ¿a qué hora se lo tenemos que enviar máximo? ¿El martes? No, entonces el martes ténganlo listo al inicio de la clase y yo al inicio de la clase les doy la instrucción. ¿Listo? Entonces, ténganlo listo al inicio de la clase. Para enviar, ¿sí? Para enviar, sí, como archivo. Listo, perfecto. ¿Listo? Listo, perfecto. Vale, profe. Bueno, chicos, que tengan feliz fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima. Gracias, profesor. Profe, gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe. feliz día. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, que estén bien.